Nosotros esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues familia, esta tarde vamos a continuar con nuestra serie de sermones basada en el libro de Filipenses. Entonces, si no tienes tu Biblia, agarrar tu Biblia. Pronto vamos a profundizar ahí. Pero por un repaso, el domingo pasado estudiamos Filipenses capítulo 3, versículo 17. Y a tomarnos tiempo para explorar este versículo en mucho detalle. Y ahí descubrimos que el apóstol Pablo deseaba que la iglesia de Filipos le imitara. Aunque él mismo no había alcanzado la meta de llegar a ser plenamente como Jesucristo, insistió a los miembros, a los hermanos, a las hermanas en la iglesia de Filipos a seguir su ejemplo. Y no solo seguir su ejemplo, sino también a aquellos otros líderes, otros cristianos que estaban dedicados a alcanzar la meta de ser como Cristo, como Timoteo y como Epafrodito, que él manda a la iglesia para animar a ellos y edificar a ellos. Y pues ahí el domingo pasado vi en el texto que Pablo comunicó claramente la realidad de que para que un cristiano crezca en su madurez espiritual, debe seguir el ejemplo de otros hombres piadosos y mujeres piadosas también, dentro de la iglesia, dentro de la familia. Bueno, ahora que nos hemos rascado con lo que estudiamos el domingo pasado, quiero que continuemos donde lo dejamos en el capítulo. Sin embargo, volvemos a entrar juntos en el contexto del pasaje comenzado en Filipenses capítulo 3, pero vamos a comenzar en versículo 12, porque realmente todo está vinculado y podemos refrescar nuestras mentes, porque yo sé que muchas cosas sucedieron desde el último domingo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar en capítulo 3, versículo 12 y continuando con los versículos 18 a 19. Que será nuestro texto principal para esta tarde. Vamos a agarrar nuestras Biblias, vamos a encontrarlo ahí. También la referencia debería ser en la pantalla, si olvides. Filipenses 3, capítulo 3, vamos a comenzar en versículo 12 y luego cruzamos por nuestro texto principal. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logró hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, a premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o maduros en la fe, esto mismo sentamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revela Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sentamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mired a los que así se conducen, según el ejemplo que tenés en nosotros. Y ahí llegamos a nuestro texto principal aquí, 18. Porque por ahí anden muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios en el vientre y cuya gloria en su vergüenza, que solo piensen en lo terrenal. Bueno, si estás tomando notas, basado en nuestro texto principal aquí, por nuestra tarde aquí juntos,
El título de mi sermón es este: mantiene alerta contra los enemigos de la cruz. Entonces, esa es la idea que vamos a explorar por el resto de nuestro tiempo, ¿no? El apóstol Pablo ha explicado a la iglesia de Filipos que lo que define a un cristiano maduro, y un cristiano maduro sí está dedicado a llegar a ser como Cristo. Este es el enfoque principal, de enfocar en este meta, de enfocar en este premio y de alcanzar los dos. Y a la búsqueda de esto, domina todo lo que hacen en su vida, ¿verdad? Se absorben todo, su familia, sus finanzas, su trabajo, etcétera, etcétera. Este es un cristiano maduro. Sin embargo, como vimos el domingo pasado, ¿no? El apóstol Pablo ha centrado su atención en el versículo 17 en explicar formas bien prácticas, bien importantes, en las que nosotros como cristianos podemos mantenernos centrados en alcanzar a la meta, en alcanzar y afanar el premio que tenemos delante, que es ser más como Cristo, ¿verdad? Y finalmente ser como Él 100%, ¿no? Bueno, lo primero práctico que menciona es imitarse a sí mismo y a otros cristianos maduros como Él, como Timoteo, Afrodito. Pero ahora, en el versículo 18, el apóstol Pablo continúa su instrucción mencionando la segunda cosa que nosotros como cristianos maduros, como seguidores de Él, deberemos practicar en nuestras vidas de fe. Entonces, mientras estamos en nuestro camino para alcanzar la meta y el premio de ser como Jesús, cara a cara con Él, en el versículo 18, Pablo ahora contrasta seguir un ejemplo piadoso, ¿no? Como Él, con evitar ejemplos impios o malas. Entonces describe específicamente esos ejemplos impios, estos ejemplos malos como aquellos que son enemigos de la cruz. Eso es una palabra fuerte y dura. Entonces, antes de empezar a examinar la importancia de no seguir a personas que son ejemplos impios, ejemplos malas, yo creo que es muy importante que primero definamos quiénes son estos enemigos de la cruz que Pablo describe en nuestro texto principal. Entonces, así que creo que cambiamos el enfoque ahorita para responder a esta pregunta. Así que si estás tomando notas, tú puedes escribirlo a esta pregunta. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? ¿Quiénes son las personas que tienen este título tan fuerte, tan duro? Bueno, es bastante evidente en el texto que el apóstol Pablo está muy preocupado, ¿no? Bien preocupado por estos enemigos de la cruz. Dice que está llorando con tristeza mientras escribe sobre ellos a la iglesia de Filipos. Bueno, puede que llore porque se siente muy triste por ellos tan perdidos, ¿verdad? En su error, en su pecado. Y también puede ser porque está muy preocupado por cómo están dañando la iglesia en Filipos, estos enemigos de la cruz. Entonces, para refrescar nuestras mentes, estos enemigos de la cruz actualmente se menciona anteriormente en el capítulo. Entonces, para refrescarnos, leemos esa parte del capítulo una vez más. Ya pasó muchos domingos desde estudiamos este pasaje en el principio del libro. Así que ponga un marcador por donde estamos y regresamos a capítulo 3, versículo 1. Ahora, dice Pablo, 1 hasta 3. Así que podemos identificar de nuevo los enemigos de la cruz.
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto al escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro, ¿verdad? Quiero cuidar ustedes. ¿Y qué dice aquí en versículo 2? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En otra versión puede decir como la falsa circuncisión. 3, porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, cuando leemos eso y reflejamos en eso y regresamos a nuestro texto principal, podemos ver que estas personas que Pablo describe como perros, pero, o sea, no sé en México si tú sabes, o otros lugares, ¿verdad? En Latinoamérica, pero típicamente si hay perros en la calle no son tan suaves y bonitos, ¿verdad? Son sucios y muchas personas no quieren. Así que es igual aquí en el mundo antiguo. Describe como perros, trabajadores de mal y la falsa circuncisión o mutiladores del cuerpo, porque son falsos maestros judíos que enseñan doctrinas falsas dentro de la iglesia en Filipos. Ahora, para revisar su doctrina, su falsa doctrina es un falso evangelio también. Enseñado específicamente, si recordamos que los creyentes en la iglesia de Filipos debían mantener las tradiciones, los rituales judíos, especialmente la circuncisión, ¿verdad? Junto, entonces guardan todo eso, mantener todo eso, junto con poner fe en Jesucristo para tener salvación de los pecados y de la muerte y recibir vida eterna. Entonces, estos falsos maestros ahora se describen como enemigos de la cruz en nuestro texto principal. Entonces, Pablo aún no está terminado hablando acerca de ellos, así que deberemos prestar atención que él está mencionando de nuevo aquí. Bueno, ahora que tenemos una mejor comprensión de quiénes son estos enemigos de la cruz que Pablo está describiendo, creo que ahora centramos nuestra atención en responder a esta siguiente pregunta. Ya entendamos quién son los enemigos de la cruz y ahora vamos a enfocar en esta segunda. ¿Cómo es que estas personas son enemigos de la cruz? O sea, ¿cómo actúan, verdad? ¿Cómo están enseñando que reciben y que merecen un título así, tan fuerte, verdad? Tan duro. Bueno, estos falsos maestros demuestran ser enemigos de la cruz al atacar dos doctrinas cristianas principales y enseñar doctrinas que contradicen la verdad de ambas de las doctrinas cristianas que son bien importantes. Entonces, la primera doctrina principal que atacan los falsos maestros es la doctrina, y prestamos atención, ¿verdad? Porque escucha como una palabra elegante, pero es importante que entendamos y aferramos ese significativo. Están atacando primero la doctrina de la expiación. Dependiendo de la versión, puede decir proposición. Esta es la creencia cristiana, doctrina, podemos decir, sobre cómo somos hechos justos ante un Dios santo, un Dios perfecto, luego perdonados por todos nuestros pecados del pasado, de hoy y para siempre. Enseñan en contra la verdadera expresión que podemos tener. Estos falsos maestros están enseñando. Que Pablo describe en el libro de Efesios. Es una otra carta a otra iglesia con otras dificultades, pero quiero ir ahí por un rato brevemente porque la forma en que Pablo
describe esta doctrina que en cómo somos justificados ante Dios por la sangre de Jesús, que ahora los falsos maestros están atacando. Bueno, él describe esta doctrina bellamente aquí. Entonces, vamos por Efesios capítulo 2. Efesios 2, enfocamos en versículos 8 a 9. Y ahí es donde vamos a encontrar esta doctrina principal que ahora los falsos maestros están atacando. Efesios 2, versículos 8 a 9. Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que necesitamos entender bien. No es por guardar la ley, no es para hacer buenas obras, es porque somos salvos de gracia por medio de fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando leemos eso, aferramos en nuestros corazones. Necesitamos entender que si alguien enseña algo contrario a lo que el apóstol Pablo describe aquí en el texto, en Efesios 2, 8 a 9, entonces es una doctrina falsa de la exposición o proposición. Es un falso evangelio, podemos decir, porque no es un evangelio efectivo de salvar a nadie. Bueno, yo dije que hay dos doctrinas que los falsos maestros están atacando y por eso merecen el nombre de ser enemigos de la cruz. Entonces, la segunda forma en que los falsos maestros demuestran ser enemigos de la cruz es atacando la doctrina del poder transformador de la cruz. Puede ser en diferentes nombres, pero este es significativo. Entonces, no solo enseñan que debes hacer buenas obras para ser salvado, ¿no? También niegan el poder de la cruz por la forma en que vives sus vidas. Y son un ejemplo limpio para los demás a su alrededor, con sus enseñanzas falsas. Dicen que debes guardar la ley del Antiguo Testamento, no comes no vestir así, guardar los rituales, todas las tradiciones de Moisés, para ser santo, para ser salvo. En lugar de enseñar eso, es el poder de la cruz, lo que nos da la capacidad de ser salvos, de tener la capacidad luego de ser transformados en nuestras vidas para que podemos vivir una vida de santidad y podemos vivir una vida para agradar a Dios. Entonces, el apóstol Pablo describe este poder transformador que tiene la cruz, que está ahí en el sacrificio de Jesús, para quienes han recibido el Evangelio de Cristo, ahora en el libro de Galatas. Entonces, como brevemente fui a Efesios, de ver cómo Dios cubre a nosotros, ahora quiero ir a Galatas capítulo 2, solamente versículo 20, así que podemos ver una forma en cómo Pablo está describiendo el poder de la cruz y cómo podemos seguir en nuestras vidas como cristianos con una vida completamente transformada, completamente diferente. Entonces, Galatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice a la iglesia ahí, es una joya de un pasaje, increíble, muy popular, por buena razón.
dice en Galatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es por decir, vivir ahora, por el resto de mis días aquí en la tierra, ¿verdad? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Increíble este pasaje. Y ahí vemos que el apóstol Pablo dice que ha sido crucificado con Cristo. Y su antiguo yo ya no vive. Pero ahora, por el poder de la cruz, por el poder de Jesús, es Cristo quien vive dentro de él. Por lo tanto, todo lo que hace en su vida se base en cuál? Se base en su fe, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que murió por él dice, que entregó su vida por él. Entonces, esa es una enseñanza clara de la doctrina del poder transformador de la cruz y la crucifixión. Cuando recibimos el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, pues nuestro antiguo yo es crucificado con Cristo. Queda atrás, como Pablo dice, y ahora es solo Cristo quien vive dentro de nosotros. Esto significa que tenemos la capacidad de elegir ahora no pecar, de vivir una vida y tener la capacidad de vivir una vida de santidad, que sea agradable a Dios. Antes no, ahora sí, por el poder de Jesús y su crucifixión y la cruz para nosotros. Y ahora, en contraste con esta verdadera doctrina, los enemigos de la cruz demuestran que sus enseñanzas son falsas por la forma en que viven sus vidas, ¿no? Vamos a pensar bien, ninguna de ellos ha experimentado un verdadero perdón o transformación porque no han creído en el verdadero evangelio para la salvación. Todavía están enfocando y poniendo confianza en la carne de las buenas obras y de guardando el Antiguo Testamento. Y pues ellos enseñan a otros que deben hacer buenas obras, ¿verdad? Deben hacer buenas acciones para ser salvos. Sin embargo, ni siquiera tienen la capacidad de hacerlo ellos mismos. Mira el ejemplo que están dando a los demás a su alrededor, en cómo están viviendo sus vidas. Pablo describe en mucho detalle cómo son sus vidas en el versículo 19 de nuestro texto principal. Entonces, vamos a regresar de nuevo. Por eso yo dije, es bueno de poner un marcador, porque vamos a regresar varios veces. Entonces, regresamos, capítulo 3, versículo 19. Entonces, perdón, todavía estoy en Galatas, por otro domingo. Aquí Filipenses. Entonces, de nuevo, 3, 18 y cruzamos por 19, ¿verdad? Porque por ahí anden muchos, de los cuales os dije muchas veces, y una hora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Y él describe aquí cómo están viviendo sus vidas, cómo están demostrando sus vidas a las personas alrededor. Y dice en 19, el fin de los cuales será perdición, o otra traducción puede decir destrucción, cuyo Dios es el vientre, la panza, y cuya gloria
es su vergüenza, que solo piensen en lo terrenal, dice. Entonces el apóstol Pablo dice que su vientre es su Dios. ¿Qué significa eso? Lo que significa que están centrados en sus apetitos carnales, ¿verdad? Le preocupaba tanto al placer y hacer lo que quieren para sentirse bien, que nunca practican la autonegación cuando tienen tentaciones, cuando tienen impulsos, ¿verdad? Pablo también dice que su gloria es en realidad su vergüenza. Están decididos a servirse a sí mismos, estos falsos maestros, y a sus propios apetitos de placer, de sentir bien, de sentir cómodo, y también justificando sus vidas vergonzados y orgullosos de ello. Es tremendo. Pablo dice que estos enemigos de la cruz, en última instancia, solo se centran en cosas terrenales. ¿Ves por dónde está su enfoque, verdad? ¿Dónde están en sus ojos? Es decir, su enfoque está en todas las cosas de este mundo. Y no en las cosas de Dios, no en las cosas del cielo. Y pues finalmente dice con dureza fuerte, pero con sinceridad, que estos enemigos de la cruz acabarán en la destrucción, perdidos. Entonces, en otras palabras, estas personas, los enemigos de la cruz, que no han recibido el Evangelio verdadero, viven así, van a ir ¿a dónde? Al infierno. Esas personas son enemigos de la cruz, que no persiguen el premio, que no persiguen a la meta de ser más como Jesucristo. Esto no es su enfoque. Y el apóstol Pablo dice claramente que ninguno de los miembros de la iglesia de Filipos deberían seguir a estos falsos maestros. No importa cómo se ven, no importa cómo están orando en frente de personas, en cuál cosas no están haciendo o participando o que enseñen bonito de la palabra. Dice que ninguno de ellos deberían seguir a estos falsos maestros, ni a los ejemplos que dan por la forma en que viven sus vidas, ¿verdad? Es tremendo. Bueno, al reflexionar sobre esta, podemos decir, advertencia para la iglesia en Filipos, creo que entendemos bien, incluyéndome a mí, que esta advertencia es para cada uno de nosotros hoy como cristianos. No es solamente reservado para la iglesia en Filipos, o porque hay falsos maestros ahí. Eso es para nosotros hoy en día. Si realmente queremos mantenernos centrados en alcanzar el premio, la meta de llegar a ser como Cristo, cara a cara, entonces debemos estar alerta, bien alerta ante los enemigos de la cruz hoy en día. Debemos ser muy cuidadosos con la enseñanza que elegimos a escuchar, que elegimos a recibir cuando se trata de la enseñanza y doctrina cristiana. No, hombre, si fue difícil por la iglesia en Filipos imaginar que Pablo van a decir hoy en día. Hoy en día hay muchísima mala enseñanzas que se comparte con tanta gente y ahora con mucho más del antiguo mundo, a través de cuál, de las
redes sociales, ¿verdad? El TikTok, el YouTube, el Facebook, etcétera, etcétera. Y pues, por supuesto, en persona también. Pero no solamente podemos decir que son malas maestras, necesitamos entender que en verdad son enemigos de la cruz. Usen el título, decir cómo son. Sin embargo, también quiero que nos hacemos una pausa y nos tomemos un momento para realmente evaluar nuestras propias vidas, ¿no? Y las amistades que tenemos en nuestras vidas. O si somos padres, ¿no? Que permitimos en la vida de nuestros hijos, ¿no? Toma en serio nuestro rol de ser un papá o mamá en la fe. Podemos ser personas que discernir cuando se trata de la enseñanza de la Biblia, ¿no? Y eso es importante. Pero vinculado con eso, la pregunta que cada uno de nosotros también debería hacernos es si somos también selectivos con las personas con las que elegimos pasar la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? O sea, sí, yo sé, probablemente te sientes así, ¿verdad? Para muchas de las personas en nuestras vidas pueden ser amigos, incluso familiares, ¿verdad? Miembros de nuestra propia familia, extendido familia, que consideremos buena gente, que son buenos, ¿verdad? Y disfrutamos el tiempo con ellos, ¿no? Y eso sí está bien. Sin embargo, ¿cuál es el ejemplo que te están dando y cómo te están influyendo? Esa es la pregunta que necesitamos ser honestos, genuinos. En realidad, yo creo que muchos de nosotros tenemos que ser honestos y aceptar la realidad de que muchas personas en nuestra vida social, ¿verdad?, poseen uno o más de los rasgos que los falsos maestros que Pablo describe como enemigos de la cruz. ¿Están centrados en cuál? No necesito decir sus nombres, ¿verdad? Pero están centrados en sus propios apetitos, a buscar por placer. Se centran en las cosas puras del mundo y no en las cosas de Dios, no en las cosas del reino de Dios, ni la iglesia. Y la verdad, o sea, ¿cómo actúan? Como los enemigos de la cruz que él está describiendo. Bromen, ¿verdad? Están rigosos, hacen chistes, ¿verdad? De cosas que son realmente vergonzados. O sea, muchos de ellos están también, vamos a ser honestos, ¿verdad? No que son buena gente, pero sí también muchos de ellos están en camino al infierno. Por eso la palabra dice que el camino al infierno está largo, está gigante, y el camino por el cielo es muy pequeño, y muy pocos encontrarán. Difícil, pero es la verdad. Y sin embargo, demasiadas veces, ese es el tipo de personas, ¿verdad?, con los que nos rodeemos, ¿no? Ya sea una pareja romántica, ¿verdad?, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la familia, o los niños, como padres que permitimos ser amigos de nuestros hijos, ¿verdad? Es que, no, quédate quejando, ¿verdad? Déjalo. Pero necesitamos entender que estamos llamados como seguidores de Jesús a ser ¿cuál? Sal y luz en el mundo. Y llamar a las personas de la oscuridad, ¿verdad?, a la luz. ¿Por medio de cuál? Predicando el evangelio. Tal vez no de la plataforma, ¿verdad?, pero en sus vidas, en sus contextos. Sin embargo,
No estamos llamados a pasar tanto tiempo con enemigos de la cruz. Este sí cambia nuestra perspectiva cuando llamamos como son, ¿verdad? Que perdamos de vista nuestra meta ante nosotros, ¿verdad? Alcanzando y convertirnos en semejantes en Cristo. Algunos de nosotros, yo creo, desafortunadamente, ¿no? Porque vivimos en una cultura rápido, vivimos en una cultura llena de cosas, y sí es una realidad, ¿verdad? Escuché una cliente en mi trabajo que es de Juárez y me dijo, ay Michael, su nombre Pedro, y me dijo, ya estoy cansado de estar aquí, ya estoy listo para regresar a Juárez porque la vida está más tranquilo, hay más tiempo de hacer cosas. Y yo dije, la verdad me sentí así cuando yo va a México también. Pero necesitamos ser honestos. Aunque vivimos en una cultura rápido, llena de muchas actividades, algunos de nosotros no tenemos tiempo para compartir con otros cristianos, otros hermanos en la fe, hermanas en la fe, en Cristo, y ejemplos, ¿verdad? Que estamos llamados a imitar, como dice Pablo en 17. ¿Por qué qué? Porque ya hemos dedicado la mayor parte de nuestro tiempo a pasar con personas a las que no les importe nada, al premio, a la meta de llegar a ser como Cristo. Ser como Cristo, yo no creo en eso, y por nada. Y en cambio, ellos no les importan eso, pero realmente son enemigos de la cruz. Reflejando en eso, meditando en esta acción. Creo que practicamos juntos este próximo paso, todos nosotros esta semana, incluyéndome a mí. Forma de oración, en la mañana, tal vez en el día, tal vez en la noche cuando estás preparando a dormir. Pero vamos a abrir nuestros corazones, evaluar dónde estamos en nuestras vidas espirituales y evaluar nuestras actividades, evaluar nuestras familias y pregunta, Dios, ¿a quién estoy permitiendo que me influya? Dios, ¿con quién estoy pasando la mayor parte de mi tiempo? ¿Con personas que están enfocados en alcanzar el premio de ser como Jesús? ¿O que no importa? Si ellos necesitan Jesús, pero no van a ayudar a ustedes a crecer, porque no pueden, no tienen. A veces escuché, pero Jesús convivió con pecadores. Pero el mejor dicho es, Jesús pasó tiempo con pecadores porque Él sabía que ellos necesitan un Salvador. Pero Jesús, nuestro Señor, no convivió con pecadores. Él tenía 12 hombres en su vida. Él comió con ellos, Él caminaba con ellos, Él lavó su ropa con ellos y estaba con ellos por 3 años. Y de los 12 yo tenía 3, ¿verdad? Porque como yo dije, es difícil en nuestra cultura y vida. Pues también por Jesús, él tenía 3, más cercana, no especial, pero más cercana porque él tenía la capacidad de tener los 3. Hermanos, vamos a meditar en eso y vamos a orar juntos. Precioso Dios, te amamos y te adoramos. Gracias por quien tú eres. Gracias que tenemos el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, que tenemos la bendición
de estar en comunidad con hermanos y hermanas que están en la búsqueda de ser como Jesús, de parecer más como Él, aunque no alcanzamos hasta que vamos con Él o que Él llega por nosotros. Vamos a caminar en unidad. Señor, buscan en nuestros corazones. Vamos a quitar cosas de nuestras agendas. Así que podemos permitir tiempo de compañerismo, de ser un mentor de alguien en la fe que ocupen un ejemplo piadoso o piadosa. Y Señor, ayuda a nosotros a evitar los enemigos de la cruz cuando están ahí predicando cosas falsas, cosas malas, hasta cuando están alrededor de nosotros y son buena gente, pero no están en el mismo búsqueda que nosotros, como tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.